Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La crisis política en Venezuela no cesa, continúan las manifestaciones, ya se suman, se cuentan y se registran 55 días de protestas y ahora el número de asesinados, manifestantes asesinados en las protestas asciende a un total de 56. Recientemente se habló de 55, según cifras proporcionadas por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, titular del Ministerio Público, pero ahora la cifra aumenta a 56 con el asesinato de otro venezolano, quien fue ultimado de varios disparos en el cuerpo en contra de su humanidad en Valle Hondo. Este manifestante tenía 30 años y su nombre era Manuel Sosa. Fue afectado, fue atacado, se encontraba en la manifestación y había disturbios, represión, presencia de la Guardia Nacional. De hecho, se le vincula también a la Guardia Nacional con el asesinato de un joven de 24 años en Maracaibo, estado Zulia, llamado Adrián Duque, quien presuntamente al tratar de salir corriendo por la represión desmedida de la Guardia Nacional, se resbaló y fue acorralado por un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional quienes le propinaron una golpiza y a quemarropa le dispararon metras de plástico que se le incrustaron. Una de ellas se le incrustó en los intestinos, lo cual le ocasionó un disfuncionamiento muy grave de sus órganos vitales y esto le causó la muerte. Así se encuentra la situación política en Venezuela que ya afecta claramente la vida humana porque el riesgo por la ingobernabilidad y los disturbios que hay en el país por las protestas ascienden a niveles estratosféricos. De hecho, han sido identificados funcionarios que han arremetido en contra de los manifestantes. Se observa, por ejemplo, que un infiltrado accionó un arma contra opositores en Bellomonte. Esto sucedió el 24 de mayo. Este infiltrado se encontraba protegido por la Guardia Nacional, según informaba el periodista venezolano de la cadena Telemundo Alberto Rodríguez, con información proporcionada por la agencia de noticias Reuters. Pero a la par de las manifestaciones en la calle, institucionalmente, el Estado comienza a resquebrajarse tras los rechazos contundentes de dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Danilo Mojica y Marisola Godoy, y también el rechazo reiterado incluso de la fiscal general Luisa Ortega Díaz a la constituyente planteada y convocada de manera arbitraria por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. La Sala Constitucional del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, un día después de los pronunciamientos de estos dos magistrados en contra de la constituyente, ordenó a 8 alcaldes opositores impedir barricadas en sus jurisdicciones. En Caracas, esos 8 alcaldes son de municipios caraqueños o irán a prisión. Sí, estas medidas de amparo cautelar fueron dictadas en contra de un conjunto de alcaldes opositores, medidas que en su total fueron 7, y estas se basan en que los alcaldes tengan que utilizar todos los recursos de los que dispongan para evitar que haya obstaculización de las arterias viales, también a remover los obstáculos, a cumplir con su labor, a evitar el vandalismo, la delincuencia y que se permita el libre tránsito. La realidad es que, según el abogado José Ignacio Hernández, estos disturbios son ocasionados por terceros, por lo cual, en palabras del jurista, estas medidas de amparo a las cuales alude la sentencia son obligaciones de medio y no de resultado. Es decir, los alcaldes están obligados a buscar los medios para evitar las barricadas, pero no están obligados a conseguir resultados. O así lo pretende el Tribunal Supremo de Justicia, pero no es de mandatorio cumplimiento que dé el resultado porque hay infiltraciones de terceros cuyo control escapa de las manos de los burgomaestres, de estos alcaldes que fueron afectados. Son los alcaldes de los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Cesalias y Carrizal. Estos alcaldes
fueron instados a que cumplan con estas medidas. Una sentencia que muchos abogados declaran como inconstitucional, pero aún así se observa que más pronunciamientos con respecto al rechazo de la fiscal general, contra la cual arremeten por sus pronunciamientos y declaraciones, de las cuales tocaré unos puntos que han generado polémica. De hecho, hasta el cierre de esta edición evidencian las fisuras que hay dentro del Estado venezolano, porque Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, arremetió contra la fiscal Ortega Díaz y declaró lo siguiente: el Ministerio Público con su inacción genera impunidad, violencia y zozobra. Así lo hizo saber el titular del Ministerio de Interior y Justicia, pero también se pronunció un diputado oficialista, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional, quien lamentó haber designado a la fiscal general Luisa Ortega Díaz en ese cargo cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Su función era designar también al fiscal o la fiscal general de la República. Entonces, los pronunciamientos en contra de la fiscal evidencian, sin duda alguna, la división que hay dentro del Estado venezolano. Y esto deja saber que hay un choque de instituciones en Venezuela, porque el Ministerio de Interior y Justicia y también las Fuerzas Armadas, en la vocería del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, al arremeter contra la fiscal general por su inacción en investigaciones, es decir, que el Ministerio Público, según el Ministerio de Interior y Justicia, no procede en las investigaciones, que está inactivo, entonces genera impunidad. Es decir, las investigaciones se han llevado a cabo, no ha habido imputaciones contra casi el total de los 56 muertos que se cuentan hasta ahora, a excepción de las imputaciones que ya fueron declaradas contra los homicidas del joven Paul René Moreno Camacho, de 24 años, el 18 de mayo en Maracaibo, Estado Zulia, porque el 26 de mayo el Ministerio Público anunció que el fiscal cuarto del Circuito Penal Judicial del Estado Zulia imputará a Omar Barrios, de 22 años, y Lismari Hernández, de 20, y fueron detenidos el 25 de mayo y fueron presentados en las próximas horas o serán presentados ante tribunales de control en las próximas horas, los homicidas de este joven, cuya muerte ha generado mucho luto, mucha polémica, mucho descontento, mucho enojo, mucha frustración en el Estado Zulia. Entonces, el resto de asesinatos cuyos victimarios aún no han sido capturados es a lo que alude Néstor Reverol para decir que hay impunidad. Es decir, la inacción de la que culpa a Luisa Ortega Díaz, de alguna manera es una inacción que no ha generado concreción. Es decir, no ha concretado el Ministerio Público, pero el Ministerio de Interior y Justicia es la primera ocasión que se pronuncia en contra de una inacción investigativa o penal del Ministerio Público. Es primera vez que un ministro de Interior y Justicia critica al fiscal, o la fiscal general en este caso, de la República Bolivariana de Venezuela, y el que se haga en este contexto, tras dos rechazos reiterados de la fiscal general a un proceso político que acompaña el mismo Néstor Reverol, el vicepresidente de Venezuela, y el resto de miembros del gabinete del Poder Ejecutivo que preside Nicolás Maduro, evidencian que hay fisuras, y las fisuras determinan que puede haber implosión. Esto genera diferencias, y las implosiones son la causa de quiebre y de fin de ciclos políticos de todas las llamadas revoluciones que ha habido a lo largo de la historia. Entonces evidencia claramente esas rupturas, al igual que la sentencia del TSJ sobre las medidas de amparo contra alcaldes opositores, que evidencian que el gobierno busca disuadir la presión en Caracas, porque al tratar de controlar a los alcaldes y a tratar de aislarlos y presionarlos para que impidan esas manifestaciones, que sí, son violentas, son contra el orden público, busca a su vez, con esa estrategia, disuadir la presión en Caracas, porque no puede perder el control de un bastión importante del chavismo, política y socialmente, históricamente, como lo es el municipio Libertador, por ser el centro de la capital venezolana, el centro de
Caracas. A la par de esta situación en la que hay una división dentro del Estado, donde se observa que se arremete contra la fiscal general de la República, que ha sido protagonista de las primeras planas incluso en los últimos días de los periódicos, de los principales periódicos de Venezuela. La fiscal general anunció 9 puntos en su pronunciamiento más reciente que sorprendieron al país. Según el diario El Nacional, es la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, habló del caso Juan Pablo Pernalete y dijo que se desmonta el argumento oficial, el argumento oficialista, el gobierno, en la vocería del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, asegura que fue asesinado con un arma de perno, pero Pernalete no fue asesinado con esta arma. Pernalete fue asesinado por el impacto directo de una bomba lacrimógena a un costado de su pecho. Así lo determinaron las experticias llevadas a cabo por el Ministerio Público. La fiscal general anunció e indicó que el estudiante sufrió un shock cardiogénico por el traumatismo cerrado de tórax, producto de una bomba lacrimógena, e incluso la fiscal mostró una bomba similar en la rueda de prensa, una bomba similar con la que fue asesinado Juan Pablo Pernalete.